Sí, Profe, tengo una consulta. sí. Eh, Estamos preguntando por el grupo, o sea, ¿por qué arrancó desde la página 20 y pico? O sea, ¿qué pasa antes de este PowerPoint? Habíamos No lo veo. visto, sí, habíamos visto la clase pasada, nosotros arrancamos con la última partecita de un PowerPoint que era difusión en el estado sólido, y después nos metimos en algunas definiciones, eran básicamente definiciones. Por ejemplo, qué era un sistema, qué era un Hasta eso componente. llegamos. Claro, pero después vimos algunas cosas como por ejemplo las curvas de enfriamiento. No, eso no lo vimos. El miércoles pasado no tuvimos clases, tuvimos solo No, práctica. no, no. El miércoles pasado estuvieron con Claudia. Sí. Y la última clase terminamos el otro PowerPoint. Este ni lo empezamos. No vimos nada de curvas de enfriamiento. No, Dios Como mío. que hace rato que estamos un poco perdidos y nos dimos cuenta de esto que había arrancado desde las páginas 20 y pico. Bueno, bueno, bueno. Esto, chicos, es un calvario. Bien, entonces vamos a arrancar de vuelta. Vamos a arrancar de nuevo con esto. Mil disculpas, pero yo tenía que habíamos dado esto en la última clase. Perdón, no esto, sino lo que ya había dado por sentado que habíamos dado. Mil disculpas, che. Bueno, arrancamos entonces con algunas definiciones. Vieron que la clase pasada habíamos visto, básicamente nosotros veníamos viendo todo lo que era relacionado a la solidificación de un elemento puro, ¿sí? Pero después yo les dije, che, es cierto, los elementos puros existen y no es que normalmente nosotros utilizamos en la industria elementos puros para distintas cantidades de cosas que hacemos y que fabricamos. Generalmente nosotros utilizamos aleaciones en la industria. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa cuando yo fundo dos elementos y en el proceso de solidificación se van a ir formando distintas cosas. Es decir, porque la característica que tienen esos elementos puros no va a dar siempre para formar una sola cosa y por lo tanto va a modificarse las curvas, ¿no es cierto?, del enfriamiento. Por tanto, estoy muy contenta, hoy estoy buen humor porque, por ende, bien, ¿está contento alguien ahí? Por favor. Yo, es muy bueno que esté contento, pero bueno, demos la clase. Entonces, fíjense que, por ejemplo, cuando ustedes en la solidificación de un par de elementos puros puede haber que se forme, por ejemplo, uno de los llamados compuestos químicos, ¿cierto? Bien. El compuesto químico, por ejemplo, tiene la característica de que se va a formar por un enlace químico, ¿no es cierto? Como por ejemplo el iónico, ¿sí? El compuesto químico va a tener fórmula química y se va a dar en proporciones definidas, ¿sí? Cuando se formen esos compuestos químicos se van a dar de esa manera. Después tenemos esto, que es de todas tal vez las más interesantes, que son las soluciones sólidas. Las soluciones sólidas son sólidos que se forman, ¿no es cierto?, a partir de la disolución de dos elementos, es decir, por ejemplo, el A y el B, yo los pongo a fundir, por ejemplo, el cobre y el aluminio, yo los pongo a fundir, y en el proceso de solidificación van a dar una solución sólida. Pero la característica que tienen las soluciones sólidas, es que no tienen, por ejemplo, no se forman por reacción química, más bien se forman por una cuestión de solubilidades de un elemento en el otro, ¿sí? Tienen como predominio el enlace metálico, cosa que, por ejemplo, los compuestos químicos no, y tampoco se da en proporciones definidas. Las proporciones de formación de las soluciones sólidas es variable, ¿no es cierto? Puede ser variable, puede ser desde totalmente solubles un elemento en el otro a nada solubles un elemento en el otro. Por lo tanto, perdón,
hasta parcialmente, nada ya es otra cosa. Entonces, y la red que va a predominar en ese sólido que ustedes van a tener, la va a proporcionar el elemento que está como solvente. Ustedes se acuerdan de solvente y soluto, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Entonces, dentro de lo que eran las... Profe, Sí, ¿a qué adelante. ¿a qué hace referencia cuando dice intersticiables en el power anterior, en la filmina anterior? Bien, justamente es la que está acá, la filmina, esa es para explicar eso. Ah, bien, bien. Hay dos tipos de soluciones sólidas, ¿sí? Las soluciones sólidas del tipo sustitucionales y las soluciones sólidas del tipo intersticiales. Por ejemplo, las soluciones sólidas del tipo sustitucionales se dan, por ejemplo, en aleaciones como el oro, el cobre y el aluminio. Es decir, en donde los átomos son de tamaños parecidos y algunos de los átomos del solvente son ocupados, ¿no es cierto?, por átomos del soluto. Entonces, es una cuestión de dilución de átomos de tamaños más o menos parecidos. Mientras que en la solución sólida del tipo intersticial, ¿no? Hay un elemento que es el soluto, que es el que está en menos proporción, pero que es muy chiquito respecto del tamaño atómico del solvente. Entonces, se mete, lo mismo se mete en la red del solvente, le arma un despatarre bárbaro, ¿no es cierto? Por ejemplo, llámese el hierro, perdón, el nitrógeno en el hierro, por ejemplo, ¿sí? Eso es una solución sólida del tipo intersticial. Arma un despatarre bárbaro. Pero bueno, así se forman las soluciones sólidas del tipo sustitucionales y del tipo intersticiales. Y se denominan intersticiales porque básicamente el átomo del soluto, que es chiquitito, va a los intersticios, ¿no es cierto?, de la red del solvente. ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. Perfecto. Entonces, después, por ejemplo, van a ver que se forman compuestos intermetálicos también, que se forman por una reacción química, ¿no es cierto?, de los líquidos, de un líquido, digamos, que se está fundiendo, en donde hay más de un elemento. Entonces, hay una reacción química y se forma, por eso es que le dice ahí que poseen una fórmula química. Y tienen una red característica propia. Estos compuestos intermetálicos, yo les he traído algo acá. Por ejemplo, son de mucha dureza, por ejemplo, los compuestos intermetálicos, muy resistentes a la abrasión, ¿sí? Generalmente se presentan, por ejemplo, en una aleación en forma de agujas, que son muy duras, ¿sí? Generalmente los compuestos intermetálicos son del tipo frágiles, son muy duros pero frágiles. Y por ejemplo, cuando uno pretende mecanizar la aleación que tiene esos compuestos intermetálicos, generalmente dan algunos problemas, porque son muy duros esos compuestos que se han formado. Bueno, y les dice, ahí les menciona un caso en particular, que es el compuesto intermetálico llamado cementita, que está en el borde de grano de los aceros hipereutectoides, que ustedes todavía no vieron nada, por eso es que parece chino básico esto, pero bueno, todavía no, ustedes no llegamos ahí todavía. Por ejemplo, pueden aparecer, dice, como precipitados en los metales de Babbitt. Los metales de Babbitt son estos, chicos. ¿Vieron cuando entre dos elementos de máquina hay mucha fricción? Hay veces que se ponen pequeñas piezas, ¿no es cierto?, de metales blandos, para que justamente lo que se desgasta entre esas dos piezas de máquina sea el metal blando o metal de Babbitt y no el metal del dispositivo que ustedes tienen. Básicamente, por ejemplo, son metales antifricción, se llaman, ¿sí? Metales de Babbitt, por ejemplo. Esos cuboides que ustedes ven son de un antimoniuro de estaño, mientras que esas agujas que ven que se forman abajo son durísimas, ¿no es cierto? Y son
los que, por ejemplo, soportan el peso de las piezas que están friccionándose unas con otras. Por lo tanto, al ser tan duros, hay una especie de disminución de la fricción porque, digamos, esto es muy difícil de explicar si yo a ustedes no los veo. Esas agujas en estrellas que ustedes ven ahí son muy duras. Entonces, si un dispositivo que yo pongo este metal entre dos piezas que se están friccionando una con otra, así que tengo una fricción elevada, al poner este tipo de metales antifricción, yo hago que todo el peso de las piezas que se están friccionando caiga, por ejemplo, encima de estas estrellas, ¿sí? Y por lo tanto yo reduzco el nivel de fricción, porque no es toda la superficie que está friccionando, sino simplemente estas partes que son muy duras, ¿sí? Esas estrellas que son muy duras, eso es lo único que está friccionando. Por eso se llaman metales antifricción. Pero bueno, esto, discúlpenme, pero no hay forma de explicar esto sin un pizarrón. Sepan disculparme. ¿Están ahí todavía? ¿O ya se embolaron y se fueron? Sí, profe, sí. Profe, estamos acá. Sí, estamos, profe. Bien, este es el compuesto intermetálico llamado cementita. Y esto sí, empiecen a prestar atención porque esto lo vamos a ver más adelante. Esa línea blanca que ustedes ven recorriendo un granito, ¿sí? O dos granitos, eso es llamado carburo de hierro, ¿sí? También llamado cementita. En el borde de grano de los aceros se coloca eso, sobre todo los aceros de alto carbono. Bien, estos son otros compuestos intermetálicos, como por ejemplo los carburos complejos, ¿sí? De tungsteno, de vanadio, de wolframio, carburos que son terriblemente duros y que, por ejemplo, están en una máquina, por ejemplo, que en una sierra de corte rápido, por ejemplo. Es decir, la sierra, esa herramienta, puede cortar a muy elevada velocidad, inclusive hasta calentarse hasta el rojo, sin perder el filo, porque básicamente en su alma, digamos, tiene estos carburos, ¿no es cierto?, que como no se disuelven y son tan duros, le permite a esa herramienta no perder el filo aún trabajando en caliente. Entonces, son interesantes estas cosas, ¿sí? Bueno, al menos para mí. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces lo que hemos visto hasta acá, chicos, y haciendo un poco de memoria, lo que hemos visto hasta acá hoy, olvidémonos de este primer módulo que yo pensé que ya lo habíamos dado. Lo que hemos visto es que cuando yo coloco dos elementos, porque nosotros vamos a ver relaciones binarias solamente, cuando yo coloco dos elementos, y los fundo, los coloco en un crisol y los llevo a un horno y los fundo. En el proceso de solidificación, esos dos elementos pueden dar distintas cosas. Me pueden dar un compuesto intermetálico, pueden dar una solución sólida, y después vamos a ver que pueden dar un eutéctico y un par de cosas más. Entonces, ya no estamos hablando de un elemento puro, ¿sí? Nosotros el tema del elemento puro lo vimos en el PowerPoint anterior, en donde teníamos y detectamos que habían algunas características fuertes, como por ejemplo la temperatura única de solidificación, por ejemplo. Lo que vamos a ver ahora es los diagramas de fase, ¿sí? Y hay algunas definiciones, ¿no es cierto? Porque vamos a definir lo que es el equilibrio. El equilibrio, por ejemplo, se define que un sistema está en equilibrio cuando en el mismo no se produce ninguna reacción, ninguna transformación, ¿sí? Dicho eso, podríamos de alguna manera definir lo que es equilibrio estable y de equilibrio inestable. Por ejemplo, un equilibrio estable, la ven a esta filmina, ¿verdad? Sí. Bien, un equilibrio estable sería si yo me muevo por ejemplo, en un juego de presiones y de temperatura. Yo estoy midiendo presión en el eje de las Y y temperatura en el eje de las X. Si yo me muevo en un juego de presiones y temperatura,
¿no es cierto?, como este, y siempre voy a estar en el estado sólido, por lo tanto, en ese caso mi fase será la estable y será la sólida. Lo mismo pasará si me muevo con juegos de presiones y temperatura en este rango y vamos a estar en el líquido. El punto es que si yo me sitúo, ¿no es cierto?, en la línea de división entre dos estados. Si yo me sitúo en la línea de división en los otros estados, ahí el sistema, no el sistema, sino, perdón, el equilibrio se denomina inestable. Porque si yo me muevo con la presión hacia arriba o hacia abajo, automáticamente salgo del equilibrio, ¿no es cierto?, y paso a una de las fases. Es decir, en las líneas, este equilibrio se denomina inestable. ¿Por qué esta línea es de equilibrio? Porque en esta línea, chicos, es de división entre el líquido y el gas. Entonces, si se está en el equilibrio, significa que son la misma cantidad de líquido que está pasando a gas y de gas que está pasando a líquido. Entonces, parado en esa línea, yo estoy en un punto de equilibrio. Pero bueno, si yo modifico o la temperatura o la presión, básicamente yo voy a modificarme. Voy a modificar ese equilibrio y me voy a ir para una de las fases. Lo mismo va a suceder en ese punto celeste que ven en el medio. Es decir, en ese punto denominado punto triple, ¿no es cierto?, coexisten las tres fases, la sólida, líquida y la gaseosa. Ahora, están en equilibrio en ese punto, pero es un equilibrio inestable porque yo, si puedo variar la presión o varío la temperatura, el equilibrio deja de estar y yo paso a una de las fases. ¿Me pudieron seguir? Sí, perfecto. Bien, entonces, sistema, como para seguir con las definiciones, un sistema era un conjunto de sustancias, ¿no es cierto?, que yo las puedo considerar sin la injerencia de compuestos extraños, ¿sí? Es decir, que no está alterada por cuerpos extraños. Es un sistema, por ejemplo, el A y el B, es decir, el oro-plata, ¿sí? Por ejemplo, el sistema oro-plata, yo de alguna manera voy a estudiar qué le sucede al sistema oro-plata cuando yo armo distintos tipos de aleaciones con ese sistema, oro-plata, ¿sí? Es decir, sin la injerencia de elementos extraños o cosas extrañas que pasen fuera del sistema. Otro de los sistemas que nosotros vamos a ver es el hierro-carbono, ¿sí? En el hierro-carbono ya vamos a ver que en esa aleación se forman los aceros, pero también se forman las fundiciones. Entonces, vamos a tomar al sistema totalmente libre de lo que pueda alterarlo, ¿sí? Para poder estudiarlo yo lo tengo que tomar de esa manera libre. Después tenemos los componentes, en este caso para nosotros van a ser el hierro y el carbono, el oro y el cobre, perdón, el cobre y el aluminio, el oro y la plata, es decir, los elementos que van a formar el sistema, ¿sí? Y para nosotros siempre van a ser dos, ¿sí? Nosotros vamos a ver del tipo de aleaciones binarias. Mientras que los factores de equilibrio, para definir los factores de equilibrio, nosotros van a ser la presión y la temperatura. Los factores de equilibrio para nosotros van a ser la presión y la temperatura. Es decir, con la modificación de presión y de temperatura es que yo voy a poder modificar las condiciones del sistema. Eso ahora, porque esta, ¿no es cierto?, esa va a desaparecer en un ratito. Grado de libertad, o G, ¿sí? Es el número de factores de equilibrio del sistema que yo puedo modificar sin que el equilibrio se rompa. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Profe, Sí. Sí. ¿cuándo sería que está el equilibrio estable entonces en el gráfico? Cuando está en un estado tipo Sí, sólido, cuando está líquido, en un sólido. estado, claro, está en el estado sólido, por ejemplo. A ver si me sale. Dame un segundito. ¿La ves a la línea? Sí. Bien. Es demasiado simple, ¿va? En ese punto de cruce, el equilibrio es estable. ¿Por qué? Y porque siempre estás en el sólido. Yo podría moverme, ¿no es cierto?, con la temperatura y estaría en el sólido.
podría moverme con la presión y estaría siempre en el sólido. Ahora, eso es un equilibrio estable. Por más que yo modifique la presión y la temperatura, en este caso vamos a estar siempre en el estado sólido. ¿Me sigues hasta ahí? Sí, sí. Bien, no pasaría lo mismo en cualquiera de las líneas de estas. ¿Por qué? Porque si yo muevo alguno de los factores de equilibrio, o la presión o la temperatura, me cruzo para otro de los campos. Por lo tanto, ya eso no es un equilibrio de que sea estable. ¿Me pudiste seguir? ¿Sirvió el ejemplo? Sí, sí. Gracias. No, por favor. Bien, y la ley de Gibbs. La ley de Gibbs está enormemente simplificada acá, pero le dice que la ley de Gibbs indica los grados de libertad que posee un sistema, ¿no es cierto? Que está en equilibrio, en donde a ver, hay algunos chicos que se están queriendo sumar. Entonces, lo que les dice esta ley o esta ecuación de Gibbs, que los grados de libertad de un sistema que está en equilibrio es igual al número de componentes n más 2 menos el número de fases que esos componentes puedan formar. ¿Sí? Eso es como una especie de definición. Pero lo que viene ahora es por ahí hay una modificación a esta ley que es la que aplicamos nosotros. ¿Vieron lo que había recién? Que era, se lo vuelvo a mostrar, que los grados de libertad eran n más 2 menos el número de fases. Eso dice la ley original de Gibbs, pero cuando uno aplica la ley de Gibbs a los sistemas de obtención de aleaciones metálicas, la presión deja de tener un papel importante en estos casos y no se la tiene en cuenta, porque prácticamente todo la obtención de las aleaciones metálicas desde los estados de fusión y de solidificación y demás se hacen a temperatura elevada, pero a presiones como la atmosférica, por lo tanto no tienen demasiada importancia. Entonces, esta constante que en la filmina anterior era 2, ahora pasa a ser 1. Entonces, lo que les dice es que los grados de libertad de un sistema, ¿no es cierto?, es igual al número de componentes, para nosotros van a ser siempre 2, más 1, menos la cantidad de fases que esos componentes puedan formar. Así queda la ley de Gibbs para nosotros, para aleaciones metálicas, solamente para aleaciones metálicas. ¿Pudieron seguirme? Sí, profe, yo tengo una Sí, duda. profe. Sí, adelante. Cuando dice que es el grado de libertad que posee un sistema, Sí. ¿a qué se referiría con libertad? O sea, ¿qué sería esa libertad que posee? En realidad los grados de libertad son los factores que yo puedo modificar sin que el equilibrio se modifique, sin que el equilibrio se rompa. Por ejemplo, presión y temperatura, por ejemplo. Claro. ¿No? Ahí va. Eso sería. Básicamente sería eso. Esas serían las dos Claro. herramientas que puede hacer que mi equilibrio se rompa. Entonces, si yo tengo 0 grados de libertad, es que ninguna de las dos puedo aplicarlas porque a cualquiera que las modifique saldré del estado de equilibrio. ¿Me entiendes? Claro, sí, gracias, profe. Bien, entonces lo que ustedes están viendo ahí es una curva de enfriamiento típica de un elemento, por ejemplo, que en el proceso de solidificación no le pasa nada. Es decir, si el sistema, por ejemplo, no presenta cambio alguno en el proceso de solidificación o en el del enfriamiento, esto sería una curva de enfriamiento, porque fíjense que a medida que transcurre el tiempo, cómo disminuye la temperatura. ¿Sí? Entonces, si al sistema no le sucede nada en su proceso de enfriamiento, ustedes tendrían una curva como esa, en donde prácticamente, ¿no es cierto?, no ven ninguna
forma rara, ¿no es cierto? Entonces verían ustedes que es una curva simple y sin demasiados problemas. Ahora bien, esto ya lo habíamos visto nosotros, que era la curva de solidificación de un elemento puro. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Sí, profe. Bien, entonces, ¿quiere que lo veamos de vuelta esto? Porque esto ya lo vieron y básicamente ustedes saben que la curva de solidificación del elemento puro tiene una meseta, que la temperatura es constante porque hay un calor latente de solidificación que debe liberarse desde el punto B hasta A, ¿no es cierto? Lo que ocurre es la solidificación, ¿sí? Eso era básicamente lo que habíamos visto en el PowerPoint anterior. ¿Me pudieron seguir? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, acá, yo creo que esto lo habíamos visto, pero había algo que tienen que prestar atención. Esta es la curva de solidificación y enfriamiento del hierro puro. ¿Mm? La curva de solidificación y enfriamiento del hierro puro. Fíjense ustedes que lo vamos a repasar porque lo hemos visto, pero nosotros ya estamos entrando en una etapa en donde hay algunas letras que nos van a empezar a ser familiares y algunos nombres que nos van a empezar a ser familiares. Entonces, vamos a ver que desde la primera parte de la curva el hierro está líquido, es decir, por encima de los 1537 el hierro está líquido, ¿sí? Y desde este punto, si ustedes pueden ver el cursor, desde este punto hasta este punto se produce lo que es el cambio de fase del hierro, es decir, la solidificación del hierro. Pero en este punto, es decir, a los 1537, en el inicio de solidificación, aparecen los primeros cristales de un hierro que ya tiene nombre, que se denomina hierro delta, y que tiene un acomodo en sus átomos del tipo BCC, ¿sí? Con una determinada distancia interatómica. En este punto, si ustedes pueden ver el cursor, termina la solidificación del elemento que es puro, que es el hierro delta, ¿sí? Que se produce a mucha temperatura, ya como los 1540 grados aproximadamente, y después comienza, desde ese punto para abajo, lo que comienza es a enfriarse el hierro delta, ya está todo sólido. Pero llegaron los 1405, 1406 grados aproximadamente, aparece otro hierro, que se denomina hierro gamma, ¿no es cierto? Y que simplemente se va a manifestar en la curva de enfriamiento, se va a manifestar como otra meseta más. Esto es debido a que el hierro es polimórfico, ¿sí? Es decir, en este caso el hierro reacomoda los átomos en su interior y pasa de BCC a FCC, es decir, a cúbico centrado en las caras. Eso se denomina hierro gamma. Este hierro gamma más adelante vamos a ver que toma otro nombre, ¿no es cierto? Pero que es uno de los principales en los tratamientos térmicos de los aceros. Ese hierro gamma, una vez que terminó de reacomodar los átomos, sigue enfriándose hasta los 906 grados aproximadamente, en donde vuelve a reacomodar, ¿no es cierto?, los átomos y pasa de cúbico centrado en el cuerpo, cúbico centrado en las caras a cúbico centrado en el cuerpo. Entonces, en esta otra meseta, lo que hay es otro reacomodo atómico del hierro y de allí, una vez que se reacomodó, vuelve a disminuir la temperatura. Y a los 768 lo que aparece es otra mesetita que en ese caso el hierro al disminuir la temperatura por debajo de los 770 grados vuelve a ser magnético, ¿sí? Acá no hay un reacomodamiento atómico, simplemente que hay un reacomodamiento de los dipolitos, ¿no es cierto?, que forman al hierro. Entonces, acá no hay, si bien es una rotura del equilibrio, porque ustedes ven que se produce a temperatura constante, no hay aparición de otro tipo de hierro ni nada. Algunos hace muchos años
propuso de que eso era otro tipo de hierro, es simplemente que el hierro pasa de ser no magnético a esta temperatura a ser magnético por debajo de los 768. ¿Me siguieron? Sí, profe. Bien. ¿Podemos parar 5 minutos, chicos? Quiero tomar algo. Sí, profe, ¿cómo no? No se me vayan, ¿no? Profe, la reunión se va a cortar en 5 minutos. ¿Quiere cortarla y volvemos en 5 minutos? Ok, chicos, bárbaro, bárbaro. Eso, fue muy buena idea. Dale.